es el dueño de mi vida. A ti te debo todo, Señor, y en el silencio de mi oración te doy mi vida por tu amor. Me ofrezco a ti, Jesús, como víctima de amor, mis obras, mis deseos y mis pensamientos los uno a ti, Señor, me entrego por amor. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Cómo están? Reciban todos un saludo en el Señor. Vamos a empezar nuestro programa Ansias de Cielo con una oración hecha por Santo Tomás de Aquino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y sabiduría y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios, hombre que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y después de Dios, nadie como María. Bien, ahora vamos a compartir la lectura de un librito que particularmente llamó mucho la atención de mi corazón. Es un librito de San Luis María Griñón de Montfort. Seguramente muchos de ustedes ya lo conocen. Es un librito en realidad bastante corto, pero muy profundo. Se llama Carta Circular a los Amigos de la Cruz, ¿no? Y en realidad el volumen es solamente esto, y está dentro del compendio de este libro de oro de la espiritualidad montfortiana. En realidad este librito es un compendio de muchas de las obras de San Luis María Griñón de Montfort, y dentro de ellas se encuentra Carta Circular a los Amigos de la Cruz. Acá vamos a meditar un poco, porque uno dice en qué consiste esto, ¿no? Carta Circular a los Amigos de la Cruz. Y este libro Montfort justamente lo escribe, y él mismo lo dice aquí, cuando salía justamente de un tiempo de vivir un espacio a solas con el Señor, digamos como una especie de retiro, ¿no? Y entonces él salía con todo ese fuego en el corazón de haber pasado mucho tiempo a solas con el Señor. Entonces él dice de que justamente escribe estas líneas por ello, ¿no? Dice: ojalá para afilarlos solo hiciera falta la sangre de mis venas en lugar de la tinta de mi pluma, nos dice. O sea, que realmente ese fuego que sentía en el corazón era impresionante. Esta primera parte, este librito, aunque pequeño, se divide en dos partes, ¿no? Hay una primera parte que habla un poco de esta excelencia de la asociación de los amigos de la cruz, se llama, ¿no? Como una asociación de los amigos de la cruz. Y él dice: un amigo de la cruz es alguien a quien Dios elige entre 10.000 personas que vive conforme a sus sentidos y caprichos. Es alguien a quien Dios hace partícipe de su misma vida, y que superándose a sí mismo y luchando contra los intereses terrenos, vive su existencia a la luz de una fe viva y con un amor ardiente a la cruz. El amigo de la cruz es quien triunfa sobre el demonio, el mundo y la carne, es decir, las tres concupiscencias, ¿no? Entonces acá ya más o menos nos va dando una idea de lo referente a este librito, ¿no? Nos dice: es alguien a quien Dios elige entre 10.000 personas, imagínense, o sea, y más adelante dirá Montfort
nos llenaríamos de tristeza de saber realmente el verdadero número que hay de los verdaderos amigos de la cruz, ¿no? Por eso este librito también nos hace un llamado a ser esos verdaderos amigos de la cruz. Dice, por otra parte dice, el libro El amigo de la cruz es un ser humano santo que trasciende todo lo visible. Su corazón celebra sobre lo caduco y perecedero. Su conversación está en los cielos. Y vive en esta tierra como extranjero y peregrino, ¿no? En realidad que tiene su mirada puesta pues en el Señor, ¿no? Puesta en el cielo. El amigo de la cruz es una conquista excepcional de Jesús crucificado y de su madre María Santísima. Es un Benjamín, hijo del dolor y de la diestra, concebido en el corazón doliente de Jesús, nacido de su costado lacerado y empapado en la púrpura de su sangre. O sea que realmente es impresionante esto que dice, porque dice que el amigo de la cruz es una conquista excepcional, no solo de Jesús, sino también de la Virgen María. Y ahora vamos a ver por qué, ¿no? Y dice, el verdadero amigo de la cruz es un verdadero portacristo, o mejor, un Cristo viviente, que puede decir con toda verdad, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, como lo dice la palabra, ¿no? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. O sea, un verdadero, como dice aquí, un verdadero amigo de la cruz es un Cristo andante, ¿no? Es otro Cristo andante. Y para averiguar esto, ¿no? Para ver si nosotros realmente estamos siendo amigos de la cruz, Montfort nos hace unos cuestionamientos, ¿no? Entonces, para ver si realmente estamos siendo esos amigos de la cruz que el Señor nos dice, ¿no? A raíz de dejar pues esto de la triple concupiscencia, el mundo de mundo y carne, de ser ese Cristo viviente, nos hace unos cuestionamientos, ¿no? Y nos dice, ¿corresponden sus obras, queridos amigos de la cruz, a lo que significa su grandioso nombre? ¿Tienen al menos deseo sincero y voluntad resuelta de lograr ese ideal con la gracia de Dios a la sombra de la cruz del Calvario y de la Virgen Dolorosa? ¿Utilizan los medios para lograrlo? ¿Avanzan por la verdadera senda de la vida, que es la estrecha y espinosa senda del Calvario? ¿No estarán caminando sin darse cuenta por el sendero ancho del mundo que conduce a la perdición? Entonces, Él nos hace estos cuestionamientos, pues, para nosotros saber discernir con claridad si realmente estamos siendo estos amigos de la cruz, si estamos realmente yendo por este sendero de Jesús y escuchando su voz y su gracia, o escuchando la voz del mundo, dice Él, ¿no? Nos hace estas preguntas para nosotros mismos, autocuestionarnos y preguntarnos qué tan amigos de la cruz estamos siendo actualmente, ¿no? También nos habla, justamente hablando de este bando que menciona, de estos dos bandos, en esta primera parte también lo menciona así, dice que hay dos bandos, el de Jesús y el del pecado, ¿no? Y acá hace como una especie de paralelos entre ambos mundos, ¿no? Para que nosotros también aprendamos a discernir, ¿no? Y a darnos cuenta también por cuál de los dos estamos yendo. Y nos dice, aquí tienen, queridos amigos, los dos bandos, con que a diario nos encontramos, el de Jesucristo y el del pecado. A la derecha, el de nuestro amable Salvador. Avanza por un camino más estrecho y reducido, a causa de la corrupción del mundo. Él encabeza el desfile, ¿no? Y Él es el que justamente encabeza este camino. Y a la izquierda dice que vamos a encontrar el bando del pecado, ¿no? El bando o del demonio, dice, bando mucho, que es mucho más numeroso, incluso más espléndido y más vistoso, al menos en apariencia. Entonces él acá dice que el camino de Jesús es más estrecho, más angosto,
que el camino de la cruz, así como tiene rosas, también tiene espinas, y eso es inevitable. En cambio, en el camino del bando del pecado, él dice que en apariencia todo es rosa, ¿no? En apariencia, dice, sus senderos están tapizados de flores, bordeados de diversiones y placeres cubiertos de oro y de plata, ¿no? En apariencia son pues claramente más llamativos y que implican menos padecimientos, ¿no? Por decirlo así. Dice, a la derecha, el pequeño rebaño, el que sigue a Jesucristo. Habla solo de penitencia, de oración y de desprecio de lo mundano. Acá se oyen pues continuamente palabras como ayuno, oración, ¿no? El ocultamiento, ¿no? Que vivamos más como pobres, mortificándonos, ¿no? Dice, pues quien no posee el Espíritu de Jesucristo, que es el Espíritu de la cruz, no puede pertenecerle a Él, ¿no? Quien no posee el Espíritu de Jesucristo, ¿no? Que es el Espíritu de la cruz, no puede pertenecerle a Él. Entonces acá ya Montfort nos va dando ciertas claves como para nosotros poder acercarnos a ser esos verdaderos amigos de la cruz que Jesús quiere, ¿no? Habla de ayuno, ¿no? Habla de la penitencia, de ayuno y de oración, ¿cierto? Y qué increíble pues que ahora esto también coincida con el tema del tiempo de Cuaresma en el que vivimos, ¿no? En que también la Iglesia nos presenta un tiempo en que podamos llevar a cabo estas prácticas, digamos, más perfectamente, con más fuerza de voluntad, digamos. Entonces es un tiempo propicio para también volvernos esos amigos de la cruz, para poder nosotros prepararnos, para poder vivir la pasión de nuestro Jesús en comunión con Él, ¿cierto? Entonces habla más o menos, ya Montfort nos va dando unas claves de lo que necesitamos para ser esos amigos de la cruz. Y también, pero también dice, ¿no? Dice ánimo, dice, ¿no? Solamente los valientes y esforzados arrebatan el cielo. Dice, un atleta no recibe el premio si no compite conforme al reglamento. Luchemos pues con valentía, corramos a toda prisa para alcanzar la meta y ganar la corona de la cruz, se refiere a la corona de la cruz. Pero miren este ejemplo, me llama mucho la atención porque pone el ejemplo del atleta y dice, un atleta no recibe el premio si no compite conforme al reglamento, ¿no? Y me ponía a pensar y decíamos, ¿no? ¿Cómo es un atleta? ¿Cómo es un atleta para que, por ejemplo, cuando entra en una competencia y quiere llegar a alcanzar ese trofeo, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Normalmente el atleta se pone a entrenar, ¿cierto? Sigue una serie de entrenamientos, una serie de regímenes para también estar acorde en su salud física, ¿no? Incluso mental, para poder, digamos, enfrentar con éxito esta competencia, ¿cierto? Para que pueda llevarse esa copa de premio. Y entonces uno dice, si un atleta se pone a preparar con tanto esfuerzo, con tanto ánimo para poder alcanzar esa copa, ¿no? Para poder ganar ese premio, ¿cuánto más nosotros debemos de entrenarnos en el amor, de ponernos en práctica, de ponernos en forma para poder alcanzar ese cielo del Señor tan anhelado, ¿cierto? Y que Montfort acá claramente lo dice y más adelante lo va a decir incluso más, que para ganarnos justamente ese cielo que el Señor nos tiene preparados es justamente hacernos amigos de la cruz, ¿no? Es indispensable hacerse amigos de la cruz. Entonces, por eso acá Montfort nos anima, ¿no? Y nos dice, luchemos pues con valentía, corramos a toda prisa para alcanzar la meta y ganar la corona. Entonces, esta es una forma de prepararnos, ¿no? Ya nos está dando también cómo prepararnos, ¿no? Nos dice con ayuno, con mortificación, con ofrecimientos, con oración, ¿cierto? Más adelante ya decía también sobre la triple concupiscencia. Entonces, con estos pasos y también saber discernir a la luz del Espíritu Santo
ese camino que nos lleva a Jesús, el camino de Jesucristo, ¿no? Y no ir tras el otro camino que es aparentemente el más amplio, el de menos sufrimientos, el de menos padecimientos, pero que a la larga no nos llevan a acercarnos a esa cruz de amor, ¿cierto? Y después de Dios, nadie como María. Por otro lado, Montfort también nos hace recuerdo y nos dice: recuerden, queridos asociados, ¿no? Porque al inicio nos llamaba asociados de los amigos de la cruz, que el buen Jesús les está mirando y les dice a cada uno en particular: miren, casi todos me abandonan en el camino real de la cruz, ¿no? Casi todos me abandonan en el camino real de la cruz. Eso es lo que el Señor va sintiendo en su corazón, ¿no? Y nos lo dice. Y dice: ¿acaso ustedes también quieren dejarme huyendo de mi cruz? Como los mundanos, que en eso son otros tantos, digamos, personas que no me siguen. Acá lo llama, son esos tantos anticristos, personas que no lo están siguiendo, ¿no? Que están yendo en contra del Señor. Entonces dice: ¿acaso ustedes también quieren dejarme? Nos hace esa pregunta, ¿no? Y me quiero detener ahí un poquito, pues, porque también es una pregunta que nos lleva mucho a reflexionarnos y preguntarnos, ¿no? Luego de haber discernido a la luz del Espíritu Santo, como nos lo pide Montfort, por qué camino estamos siguiendo, volvería a preguntarnos y decirnos: ¿acaso nosotros también queremos dejarlo? Eso es lo que nos dice el Señor. Y también nos dice: amemos a Jesucristo como Él se lo merece, es decir, llevando en su seguimiento toda clase de cruces, ¿no? Llevando en su seguimiento toda clase de cruces. Meditemos detenidamente estas admirables palabras de nuestro amable Maestro, que dice: el que quiera, dice, pues encierran toda la perfección de la vida cristiana. El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y me siga, ¿no? Y entonces aquí también Él nos dice, ¿no? Realmente nos confirma nuevamente, ¿no? Nos confirma que el verdadero amigo de la cruz es aquel que sabe llevar con amor esta cruz. Y es impresionante porque también si vemos un poco la vida de nuestro Señor Jesucristo, todos los padecimientos que Él tuvo que pasar en el momento de su pasión por justamente a nosotros redimirnos del pecado, ¿no? ¿Cuánto más nosotros, ¿no? ¿Cuánto más nosotros seguir ese ejemplo de Jesús? Seguir ese ejemplo de Jesús de en realidad llevar nuestra cruz, como Él dice, cargarnos, negarnos a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir eso? Negar nuestras voluntades, nuestro querer y en realidad abandonarnos completamente a Él, ¿no? Agarrar nuestra cruz y seguir, porque va a ser la única manera también de poder unir nuestra cruz con la de Jesús. Y para esto ya entra una segunda parte del libro que habla de las prácticas de la perfección cristiana, ¿no? Y aquí un poquito mencionarles pues nada más el tema de los puntitos que dice acá. ¿Cuáles son estas prácticas de la perfección cristiana que Montfort nos propone? ¿No? El primero es pues aspirar a la santidad, tener ese anhelo de cielo, como dice el nombre de este programa, tener esas ansias de cielo, ¿no? Del cielo del Señor. Y esto se traduce en la parte de la frase que dice: el que quiera venirse conmigo, porque ahí el Señor dice: el que quiera venirse conmigo, no dice todos los que quieran, no dice los que quieran, ¿no? Sino que dice el que quiera. Es un número reducido el que el Señor elige. Y acá volvemos al inicio, ¿no? Que decía Montfort que en realidad el amigo de la cruz es uno entre 10.000. Uno entre 10.000. La otra parte que nos propone también es esa voluntad, ¿no? Esa determinación, como decía Santa Teresa. Entonces, esa voluntad de querer seguir, ¿no? Ese querer de nosotros, de decir: sí, yo te quiero seguir, ¿no? A pesar de todo, a pesar de mis cruces, te quiero seguir. El otro punto es dominarse,
¿no? Dominarse. El primer punto es aspirar a la santidad, y ese aspirar a la santidad también es ejercer esa voluntad de querer seguirlo. El segundo punto es dominarse, que tiene que ver con la parte de la frase que dice que se niegue a sí mismo. Entonces, es lo que dice es que se niegue a sí mismo, ¿no? Que nos prácticamente, pues, como dice, que nos neguemos, como les decíamos, a nuestra voluntad, que nos neguemos a nuestro querer, a lo que nosotros queramos hacer, incluso a nuestros caprichos, a nuestras formas, que nos neguemos, ¿no? Y que le demos, porque cada vez que nosotros nos empezamos a negar, cada vez que nosotros empezamos a desaparecer de nosotros mismos, nuestro yo empieza a desaparecer de nosotros mismos, damos paso y damos espacio a que aparezca Jesús en nuestras vidas, ¿no? Como lo decían, ¿no? Ya no soy yo quien vive en mí, es Cristo quien vive en mí, como lo decía San Pablo. Entonces, ahí es cuando empezamos cuando doblegamos nuestro propio querer, damos paso al querer de Jesús en nuestras vidas. Eso es el dominarnos, ¿no? El aprender también a dominarnos. El otro punto es padecer, ¿no? Del cargar con la cruz. Y este punto es muy impresionante porque acá este padecer muchas veces no lo podemos entender claramente, pero el Señor acá dice que cargue con su cruz. Y acá el Señor Montfort dice algo muy impresionante, porque dice, con su cruz, sí, con su propia cruz, no con la del vecino, que ese hombre o esa persona ya tiene su propia cruz, sino que dice, carga con tu propia cruz, toma con alegría, abraza con entusiasmo y lleva en sus hombros con valentía su propia cruz y no la de los demás. La cruz que mi sabiduría le fabricó con número, peso y medida. Eso nos dice el Señor en Sabiduría 11:20. La cruz que mi sabiduría le fabricó con número, peso y medida. ¿Qué quiere decir? Que en realidad el Señor hizo una cruz con una medida específica para cada uno, ¿no? Y que cada uno tenemos una cruz completamente, digamos, distinta, ¿no? Una cruz de uno no se va a parecer a la cruz del otro, pero el Señor sabe por qué o para qué nos ha dado esa cruz. Antes, el Señor sabe para qué nos ha dado desde la eternidad esa cruz. Muchas veces nos cuestionamos, ¿no? Pero realmente acá el Señor nos dice de que cada uno tiene su propia cruz y Él sabe por qué nos la puso, ¿no? A veces nosotros de repente nunca vamos a llegar a entender por qué. Y acá, por ejemplo, pues puede entrar la pérdida de un familiar, la pérdida de un trabajo, cosas que de repente escapan completamente a nuestras manos y obviamente a nuestro querer, pero que solamente está en las manos del Señor y solamente Él lo sabe. A nosotros es lo que nos toca aprender a cargar esa cruz, como dice acá, nuestra propia cruz. Y acá hay una parte donde Montfort dice, incluso dice, no la arrastres, no lleves tu cruz arrastrando, sino lleva tu cruz con alegría. No dice que no la lleve arrastrando, ni la rechace, ni la recorte, ni la esconda. En otras palabras, que la lleve en alto, sin impaciencia, sin quejas ni críticas voluntarias, sin medias tintas ni componendas, sin avergonzarse ni ceder al respeto humano. Qué impresionante, porque acá claramente Montfort nos dice, como quien dice, no renegar de nuestra cruz, no negarnos a esa cruz que el Señor nos ha dado desde la eternidad. ¿Para qué? Solo el Señor lo sabe. Y a nosotros es lo que nos toca, negarnos a nosotros mismos, cargar con esa cruz que nos ha dado el Señor, pero cargarla en la perfección misma del amor con alegría, ¿no? Cargarla con esa alegría que nos dice acá, sin arrastrarla, ¿no? Sin rechazarla, sabiendo de que a pesar que me trae penas, me trae tristezas, pero a la vez siento ese regocijo de saber que es la voluntad del Señor y no la mía, y que estoy haciendo plenamente su voluntad. A veces cuando nosotros nos negamos a cumplir la voluntad del Señor en nuestras vidas y rechazamos esas cruces, también no estamos permitiendo que el sueño de Dios en nuestras vidas se cumpla, porque simplemente no queremos cargar esa cruz, ¿no? La rechazamos y le decimos no.
y qué clase de error el nuestro, que quién sabe ahí estamos rechazando el sueño del Señor en nuestras vidas, lo que Él realmente quiere plenamente para nosotros, porque quién sabe de ahí saque algo más, porque sabemos que después de ese sufrimiento, de ese dolor, viene algo más. Hay que tener esa esperanza plena, esa fe plena de que hay algo que viene detrás de eso. Y es lo que pasó con la Virgen María. Ella no se quedó solamente pues viviendo la pasión de nuestro Señor Jesús con Él, lo acompañó todo ese tiempo y sufrió todo ese tiempo, pero ella no se quedó en eso. Ella no se quedó en verlo morir en la cruz. No, ella sabía en su corazón que a pesar de todo ese dolor que padecía viendo a nuestro Señor pasando esa pasión, ella sabía que había algo más. ¿Por qué? Porque sabía que estaba cumpliendo la voluntad del Señor y sabía que la voluntad del Señor no iba a quedar ahí, sabía que venía algo más. Por eso ella nunca perdió la fe, nunca perdió la esperanza y nunca perdió el amor. ¿No? Esas tres virtudes teologales que nos enseñan de repente mucho en la teoría, pero esta vez el Señor nos pide llevarlo a la práctica a la luz del Espíritu Santo y ejemplo de la Santísima Virgen María, ¿no? Que llevemos y que sepamos que llevemos esa cruz con amor, ¿no? Y sabiendo pues que tenemos como un gran ejemplo de saber llevar a la cruz a la Santísima Virgen María, pues porque ella es la maestra del amor y también la maestra del dolor, ¿no? Entonces, pidamos a la intercesión de nuestra dulce Madre, que realmente tanto nos enseña, y esta vez nos quiere enseñar eso, a que podamos aprender a llevar esas cruces con amor, ¿no? Con amor como ella lo hizo. Pidámosle eso entonces este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te agradecemos por tu amor, por todas tus enseñanzas, porque cada vez nos quieres acercar más plenamente a esa cruz para poder unir nuestra cruz a la tuya, porque sabemos que uniendo nuestra cruz con la tuya estaremos uniéndonos completamente a ti. Sabemos que así podremos llegar a ser uno perfectamente contigo. Pedimos la intercesión de nuestra Madre. Virgencita, te pedimos que nos enseñes a llevar esa cruz que tenemos y que el Señor pues nos ha dado en su infinita voluntad para Él. Te agradecemos, mamá, con esta rosita con todo el corazón, para que seas tú quien lo haga todo, en unirnos más a esa cruz del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues espero que les haya gustado este librito. En verdad es impresionante, tiene muchas cosas. En realidad, adicional a esto, hay una partecita que nos enseña y nos habla de las 14 reglas para llevar bien la cruz, ¿no? Dentro de este librito, que como le digo, es pequeño en tamaño, pero en realidad es grande en contenido. Nos enseña 14 reglas para llevar bien la cruz, así que si queremos complementar un poquito esto que hemos espiritualizado este día, podemos adquirir el librito, o los que ya lo tengan, pues lo pueden revisar y pueden dar lecturita a este librito de la carta circular a los amigos de la cruz. Que tengan una santa tarde y les invitamos también a poder ver los demás capítulos de este programa y todos los programas que por misericordia del Señor se transmiten en los canales de Lazos de Amor Mariano Perú, de Facebook y de YouTube.
La gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Bendiciones. Y en el silencio de mi